Prevención de riesgos laborales en la recolección de aceitunas. Vamos a hablar de los riesgos a los que estamos expuestos en la campaña de aceitunas, las medidas preventivas y sobre todo este año tenemos que incluir las medidas preventivas del coronavirus. La Ley 31 del 95 de Prevención de Riesgos Laborales nos dice que los trabajadores tenemos derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, teniendo el empresario el deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Pero no todos son derechos, también tenemos una serie de obligaciones que las veremos a continuación. Los derechos. Ser informado de los riesgos y de las medidas de prevención y protección. Recibir formación en materia preventiva. Ser consultados y participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales. Recibir una vigilancia de nuestro estado de la salud. Poder interrumpir la actividad en caso de riesgo grave o inminente. Nuestras obligaciones serían velar por nuestra seguridad y salud y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar nuestro trabajo. Utilizar correctamente los equipos de protección individual, chaleco, guantes, gafas, protección respiratoria, protección auditiva, todo lo que el empresario ponga a nuestra disposición. No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad, como carcasas, doble mando, etc. Informar a nuestro superior de situaciones que produzcan riesgo de seguridad y salud. Cooperar con el empresario y con los trabajadores que tengan encomendadas funciones específicas en materia preventiva. Bueno, pues ahora vamos a hablar de los riesgos a los que estamos expuestos en la recolección de aceitunas. Y serían caídas al mismo y a distinto nivel, pisadas sobre objetos, choques y golpes contra objetos, cortes por objetos y herramientas, proyección de partículas, manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas forzadas, atrapamiento y o aplastamiento por objeto o vuelco de máquinas, atropello, ruidos o vibraciones, riesgos eléctricos y térmicos, incendio y explosión, exposición a temperaturas extremas, daños causados por seres vivos, accidentes in itinere o emisión y a continuación veremos también medidas preventivas que tenemos que tomar en el campo con el SARS-CoV-2, que es el coronavirus. Caídas al mismo, distinto nivel y pisadas sobre objetos. Tenemos la posibilidad de sufrir una caída por tropiezos y resbalones, ya que todos conocemos cómo es el campo. Sobre todo son terrenos irregulares, hay días que llueve y están embarrados, los fardos se embarran y los fardos por medio, hay desniveles, zanjas, madrigueras, bocas de riego, ¿vale? Lo que deberíamos de hacer es antes de tapar nada con el fardo, señalizar las bocas de riego, las toscas, las madrigueras, para que cuando vengan los compañeros no se encuentren con ese peligro, ¿vale? En días de lluvias y heladas, prestar atención al terreno. Tenemos también la posibilidad de sufrir caídas cuando utilicemos los bancos, cuando nos subimos en los estribos o en los remolques durante la recolección. Debemos utilizar bancos en perfecto estado. Se debe ascender y descender frontalmente, nunca de espaldas al banco. Queda totalmente prohibido el acceso a los tractores. Solo se puede subir en el tractor el tractorista. Queda totalmente prohibido trepar a los árboles o subirse en cualquier parte del tractor o del buggy para recoger aceituna o varear la parte alta del olivo. Choques, golpes y cortes. Durante el trabajo debemos vigilar cuando soltemos alguna rama porque podemos golpear a algún compañero. El operario se situará en todo momento a una distancia de seguridad de tractores, vibradores, palas, cajones, para evitar colisiones. El tractor deberá disponer de señalización acústica de marcha atrás. Cuantos más variadores en un olivo, más riesgo de golpes con la vara. Todos los operarios deberán utilizar guantes para evitar cortes con los hilos del faldo o con ramas, varas, etc. Proyección de partículas. Es obligatorio el uso de gafas de protección para evitar pinchazos con las ramas y proyección de partículas y aceitunas.
Manipulación manual de carga sobre esfuerzos y posturas forzadas. Realizar el arrastre del fardo entre varias personas. Descargar los fardos si se superan los 25 kilos. Evitar movimientos bruscos al tirar del fardo y así evitaremos tirones. Cuando cogemos el fardo que sale del cajón, dejarlo que caiga, ya que si el tractorista tiene que darle marcha atrás porque hay una bolsa y llevamos el fardo tirante, nos puede dar un tirón en el hombro. Medidas preventivas en el uso de la vara. Realizar pequeñas pausas estirando brazos y cuellos para recuperarse de la fatiga muscular. Evitar doblar la espalda hacia atrás al tomar impulso para el movimiento de la vara. Alternar tareas a lo largo de la jornada para evitar que movimientos repetitivos produzcan sobrecargas corporales. Evitar girar el tronco durante el vareo. Atrapamiento y aplastamiento por vuelco de maquinaria. Cuando realicemos el vaciado de fardo en el cajón, queda totalmente prohibido meter la mano entre los rodillos y debemos de dejar una distancia de seguridad desde la punta del fardo a los rodillos como mínimo de 1 metro. Así, si el tractorista se equivoca y le da a los rodillos marcha atrás, no nos atrapa. Queda totalmente prohibido esperar al cajón o a la pala delante, porque el tractorista no nos ve los pies, así que debemos esperarlo siempre a los lados de estos. Los tractores tendrán pórtico de seguridad o estructura de protección. No dejar elevado el cajón o la pala en la finca. Cuando se realicen tareas de vaciado de estos en los remolques, prohibido totalmente que los trabajadores pasen por debajo. No pasear por la finca con el cajón o la pala elevado. Nunca se debe permitir el transporte de operarios en el tractor o remolque. Atropellos. A menudo las zonas de trabajo se sitúan próximas a las vías de circulación de vehículos, incrementándose así el riesgo de atropello. Por eso debemos utilizar siempre ropa reflectante y de alta visibilidad y señalizar las zonas de trabajo con triángulo cuando estemos próximos a vías de circulación. En los tajos nunca ponernos detrás de los vehículos de tractores, remolques, ATV, buggy sin avisar a los conductores, porque tienen ángulos muertos y puede ser que no nos vean. Ruidos y vibraciones. Para evitar los efectos perniciosos de las vibraciones, es aconsejable la alternancia de las tareas y efectuar descansos cortos pero repetitivos. Se ha de emplear protección auditiva en trabajos con variadora y cuando se trabaja junto a máquinas vibradoras. Riesgos eléctricos o térmicos. Debemos tener especial atención con las líneas de tensión en el tajo. Cuidado con las partes de la maquinaria con altas temperaturas. Incendio y explosión. El repostaje de combustible de este tipo de equipos de trabajo, variadores, motosierras, sopladoras, desbrozadoras, debe hacerse siguiendo escrupulosamente las siguientes indicaciones. Realizarlo con un bidón combustible homologado. Si se produce un derrame, para controlar el riesgo de incendio, debemos limpiar inmediatamente el lugar y la máquina. Debemos dejarla secar al aire libre unos minutos y arrancarla como mínimo a 3 metros de distancia del lugar en la que se nos produce el derrame. Debemos repostar al aire o en un lugar ventilado y con el motor parado. Y muy importante, durante el repostaje no se debe fumar por el riesgo que conlleva. Exposición a temperaturas extremas. Evitar la exposición al sol de partes del cuerpo descubiertas. Se debe aumentar la ingesta de agua. Al aparecer los primeros síntomas de fatiga por esfuerzo físico, dolor de cabeza, sudor abundante y pulsación alta, descansar inmediatamente y colocarse en un lugar fresco. Llevar sombrero o gorra. Aplicarse crema de protección. No quitarse la camiseta o camisa. Y se recomienda trabajar con ropa adecuada, no holgada ni muy ceñida. Daños causados por seres vivos. Pues tenemos las picaduras de pulgas, garrapatas, avispas. Por eso se recomienda llevar manga larga. Si se es alérgico, comunicar al encargado. Y debemos poner los calcetines por encima del pantalón. Accidentes in itinere o en misión. Accidentes in itinere. Accidentes de tráfico ocurridos durante el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa.
Se exceptúan aquellos casos en los que el trabajador haya interrumpido o modificado el trayecto por causas ajenas al trabajo. Accidente en misión. La realización de una actividad concreta encomendada por el empresario donde hay que hacer desplazamientos con el coche. Señalización verbal y gestual. Todos los trabajadores tienen que tener una coordinación tanto verbal como gestual clara y concisa, ya que estamos trabajando alrededor de vehículos y equipos como cajón recogefaldos y palas. A continuación se muestran unas imágenes de señalización gestual. Queda totalmente prohibido beber y tomar sustancias psicoactivas como alcohol y drogas en la jornada laboral. Botiquín de primeros auxilios y teléfono móvil. Es una cosa importante que se debe de disponer en cada uno de los tajos. Un botiquín portátil, dotado perfectamente con materiales para el tratamiento de heridas, cortes, hemorragias, golpes antihistamínicos, picaduras de insectos, etc. Primeros auxilios. Debemos quedarnos siempre con paz, proteger, avisar y socorrer. Proteger al accidentado, a uno mismo y a los demás, avisar a los servicios de atención sanitaria y socorrer al accidentado o herido. El teléfono europeo de emergencia es el 112, que nunca se nos olvide. Evaluación primaria. Consejos generales. Conservar la calma, avisar al personal sanitario, evitar aglomeraciones o evitar la histeria colectiva, saber imponerse, hacerse cargo de la situación. No mover al accidentado, examinar al herido para priorizar nuestra actuación, tranquilizar al herido, mantener al herido caliente, no dar de beber, no medicar y activar el sistema PAS, como antes hemos dicho, proteger, avisar y socorrer. Debemos reconocer los signos vitales del accidentado, como si tiene conciencia, respiración o pulso. La conciencia podemos preguntarle cómo se llama, si se acuerda qué le ha pasado, para saber si respira, si el pecho se mueve, que está respirando. Si tiene pulso, podemos comprobar si tiene pulso en el cuello, cerca de la nuez o en la muñeca. Si está inconsciente y respira, si es traumático, no lo moveremos. Si no es así, lo colocaremos en posición lateral de seguridad y vigilaremos sus signos vitales. Si está inconsciente y no respira, debemos colocarlo en una superficie lisa y dura, revisar la cavidad orofaringea y retirar cualquier cuerpo extraño que lo obstruya, como chicles, dentadura postiza, etc. Debemos abrir la vía aérea hiperextensionando el cuello. Insuflar obstruyendo los orificios nasales 2 o 3 veces para comprobar la expansión del tórax. Y comprobar el pulso. Si hay pulso pero no respira, seguir el proceso. Si está inconsciente, no respira y no tiene pulso, debemos localizar el tercio inferior del esternón y colocar el talón de una mano entrelazando los dedos de la contraria, los brazos extendidos y perpendiculares al tórax. Presionamos para deprimir el esternón de 4 a 5 centímetros y combinarlo con el boca a boca. Serían 30 compresiones y 2 insuflaciones. Las hemorragias. Podemos encontrarnos las arteriales o las venosas. ¿Cómo las diferenciamos? Las arteriales son sangre de color rojo intenso y circula mucha presión, salida de forma pulsátil. Las venosas es una sangre de color rojo más oscuro y sale de forma lenta y continuada. ¿Qué debemos hacer? Seguir la secuencia de PAS siempre. Proteger, avisar y socorrer. Tumbar al herido, descubrir la zona que sangra y si se trata de una extremidad, mantenerla elevada. 1. Compresión directa. Presionamos el punto que sangra con un apósito limpio de 5 a 10 minutos. Que deja de sangrar, aplicamos fuerte vendaje. Que sigue sangrando, colocamos otra gasa encima y comprimimos con más fuerza. Si sigue sangrando, tenemos que hacer una compresión arterial, que es comprimir la arteria entre la herida que sangra y el corazón. Y el torniquete, excepcionalmente anudándolo por encima de la herida que sangra, debemos anotar la hora en la que lo hemos realizado y aflojarlo cada 10 minutos.
Si la herida no sangra, no se colocará de nuevo. Las hemorragias internas. ¿Cuáles son sus síntomas? Palidez, sudoración, frialdad, taquicardia, estado de shock. ¿Cómo debemos actuar? Tranquilizar al accidentado, aflojar ropas y abrigarlo, elevarle las piernas y nunca darle de beber y comer. Las hemorragias exteriorizadas pueden ser nasales, auditivas o por la boca. Las nasales. Debemos inclinar la cabeza hacia adelante, comprimir con la mano la ventana nasal sangrante y taponamiento con gasa mojada en agua oxigenada. Las auditivas. Debemos acostar al herido sobre el lado que sangra, controlar sus signos vitales e inmovilizar y trasladar inmediatamente al hospital. Por la boca tenemos dos tipos, la hemoptisis y la hematemesis. La hemoptisis es la hemorragia originada en el pulmón. Se nota porque es un vómito precedido de tos y una sangre limpia con olor a óxido. Puede tener aspecto espumoso. Debemos controlar los signos vitales, dieta absoluta, no puede comer ni beber y evacuar en posición de semisentado. La hematemesis, que es la hemorragia originada en el estómago. Es un vómito precedido de náuseas, sangre con restos de alimentos y maloliente. El paciente puede estar inconsciente. Control de los signos vitales, dieta absoluta y evacuar en posición lateral de seguridad. La mutua. Todos los trabajadores debemos saber cuál es la mutua de la empresa en la que estamos trabajando, la dirección y el teléfono. Y siempre que haya un accidente de trabajo debemos de ir a la mutua y avisar antes al empresario o al encargado. Bueno, pues vamos a hablar del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? El coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. ¿Qué es la COVID-19? La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a todo el mundo. Los síntomas del COVID. Los síntomas del COVID más comunes son tos, fiebre y cansancio, pero también hay otros síntomas que son congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultad para respirar. ¿Qué debemos hacer para evitar contagiarnos? Lavarnos las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo. Limpiar con regularidad las superficies que más se tocan. Mantener la distancia de 1,5 metros de seguridad entre personas. Evitar tocarse los ojos y la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. Utilizar siempre mascarilla. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlo tras su uso. Si presentas síntomas, aíslate en tu habitación y consulta cómo actuar en la web del Ministerio de Sanidad o llamando a tu área sanitaria. Aquí nos muestran cómo limpiarse las manos con un desinfectante alcohólico y cómo lavarnos las manos con agua y jabón. Normas para evitar los contagios del COVID-19 en la explotación agraria. Utilización obligatoria de mascarilla durante toda la jornada laboral. Higiene de manos continua. Se colocará en la finca un depósito con agua y jabón o gel hidroalcohólico. Los trabajadores se desplazarán a la finca en su vehículo particular con personas convivientes o de la misma población. Desinfectar el coche, desinfectarse las manos antes de acceder al vehículo, uso de mascarilla en todo el trayecto, ventilar el coche bajando las ventanillas durante el trayecto. Las cuadrillas se formarán por grupos familiares o personas de la misma población. Las tareas se realizarán manteniendo siempre la distancia de seguridad. Las botellas o cantimploras de agua serán individuales para cada trabajador. En la hora del descanso en el bocadillo no se debe mezclar las cuadrillas y los trabajadores han de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros siempre.
Debemos numerar los equipos de trabajo para que siempre lo usen los mismos trabajadores. Listado de equipos de vehículos que hay que desinfectar. ¿Con qué virusida se desinfecta? ¿Quién lo desinfecta? Limpieza y desinfección una vez al día si no se comparten los equipos. Cuando los equipos se compartan hay que desinfectarlos antes de su uso. Debemos tener bolsas individuales para que los trabajadores arrojen los residuos. Debemos colocar una papelera con una bolsa de basura en el tajo para depositar las bolsas cerradas de cada trabajador. Y muy importante, si presentas algún síntoma antes de ir al trabajo, tos, fiebre, dolor muscular, pérdida de gusto u olfato, se quedará en casa y llamará a los teléfonos de Salud Responde 955-54-5060 o 940-0061. Y si presenta alguno de estos síntomas en hora del trabajo, comunícaselo al responsable de la cuadrilla o manijero. Abandonar el puesto de trabajo y llamar al área sanitaria. Ahora vamos a ver unos carteles en español, árabe y rumano de cómo actuar en caso de tener síntomas de coronavirus, ¿vale? Todos estos carteles los tiene el empresario para ponerlos a disposición del trabajador. Estos son recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de coronavirus, que como ya bien he dicho, se le dará al empresario para que lo ponga a disposición del trabajador. Muchísimas gracias desde Grupo Procarión.